este video vamos a estudiar la ley de los exponentes. X a la a por x a la b igual a x a la a más b. X a la 0 igual a 1. 1 entre x a la c igual a x a la menos c. Y x a la k entre x a la m igual a x a la k menos m. Recordemos los nombres con los que se conocen las partes de la expresión. X es la base y b es el exponente. Muy bien. Podemos tener el enfoque totalmente de memoria, de aprenderse las fórmulas tal cual, sin mucho razonamiento. Permíteme unos minutos y te voy a mostrar de dónde vienen estas fórmulas. No aparecieron así de manera espontánea, tienen una razón de ser. Podríamos intentar directamente ir a la parte mecanicista del álgebra y resolver esto. W al cubo por W a la sexta igual a, si suman los exponentes, W a la 3 más 6, y 3 más 6 es 9, entonces igual a W a la novena. 3 a la a por 3 a la b es igual a 3 a la más b, se suman los exponentes, y x a la 6 entre x a la 8 es igual a x, se restan los exponentes, 6 menos 8 igual a x a la menos 2. Y hacer muchos ejercicios. Sí, vamos a hacer ejercicios un poco más adelante, pero me interesa que entiendas el origen, y de hecho si entiendes el origen te va a ser mucho más fácil recordar esas cuatro fórmulas porque resultan lógicas. Tienen una aparición como consecuencia de la estructura algebraica que estamos usando, del lenguaje algebraico. Mira, ¿por qué la ley de los exponentes es así? ¿Cómo y cuándo se llegó a conocer esta ley? En realidad no es tan antigua, es muy reciente en el tiempo. Recuerda que el álgebra tiene poco tiempo, desde Algoritmi, cuando empezó ya de manera un poco más formal la cuestión algebraica, y realmente se formalizó con René Descartes. Ahí empezó la notación algebraica tal como la conocemos, pero tiene muy pocos años, como 400, es muy reciente. Entonces, la ley de los exponentes, ¿cuándo fue tomando forma? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, y hay que recordar que álgebra es aritmética con letras y presentar el problema que tenemos de las potencias, de los exponentes, cómo se manejan. Ya sabes que una multiplicación es el resumen de una suma repetida, es decir, 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 5 veces la suma de 3 es igual a 5 por 3. Es la manera en que decimos que el 3 lo debemos sumar 5 veces, y esto da 15. Ahora, ¿cuál es la situación en cuanto a la multiplicación? Supón que ahora, en lugar de sumar, tenemos que multiplicar el 3. Tenemos que multiplicar el 3. El problema es cómo hacemos una notación compacta de esto. Fíjate, si arriba tenemos la suma de 5 veces 3, imagina si tuviéramos que sumar 100 veces 3. Tendríamos que escribir eso 100 veces. En lugar de hacer eso, escribimos 100 por 3. Igual acá abajo. ¿Cómo vamos a escribir que estamos multiplicando el número 3 5 veces? Y si fuera 1000 veces, imagínate escribirlo 1000 veces. Es una cosa prácticamente de locos, muy larga. En fin, lo que hizo la humanidad en aquellos tiempos fue inventar una notación. Y hubo varias notaciones, vamos a verlo un poquito más adelante, pero aquí lo importante es que sientas que tenemos la necesidad de inventar cómo representar que algo se está multiplicando de manera repetitiva. Y esto, pues es un símbolo, algo que tenemos que inventar que nos diga que eso está sucediendo. Con el 3, con otro número, con el 4, con otro número, con el 10, o con letras, con X, con Y. Estamos en álgebra, recuerda. Entonces, en lugar de 3 puede haber X, puede haber una Y, puede haber una T cúbica, un término algebraico complejo. ¿Cómo representamos esto? Vamos haciendo una disección de lo que es la multiplicación. 3 aparece una vez. 3 por 3 es 9. Aparece dos veces. 3 por 3 por 3, 27. Muy bien.
Pero, ¿quién y cuándo inventó la notación de exponente y las leyes de los exponentes? Vamos a ver esto como una nota histórica. El término potencia fue utilizado por el matemático griego Euclides apenas 300 años antes de Cristo, es decir, hace prácticamente 2300 años, es muy reciente. Arquímedes, el gran Arquímedes, descubrió y probó la ley de los exponentes solo para base 10 en 250 años antes de Cristo. Es decir, así como estamos usando el 3 hace un momento, él solamente hizo una ley, pero cuando usaba el número 10, solo para el 10, imagínate, el gran Arquímedes solo pudo para el 10. Pero ya en el siglo, hacia finales del siglo XVI, Jos Vargi utilizó números romanos para los exponentes. Imagínate, números romanos. Esa como I, la 2, el 3, el 4, que es 1 y una B, una I, una B y la B para 5. Una cosa muy loca, pero así se usó. ¿Cuándo? Alrededor de 1500, casi por 1600. Imagínate, apenas hace 500 años, es muy reciente en la historia de la humanidad y todavía no se tenía una notación algebraica adecuada. Ahora que Michel Stiefel en 1544 finalmente utilizó la palabra exponente para designar lo que ahora nosotros llamamos exponente, ese numerito que aparece arriba. Y el gran René Descartes en el siglo XVII al fin introdujo una notación consistente, que es la que tenemos actualmente, en su libro de geometría, y a partir de ahí la empezamos a utilizar y ya se empezó a manejar de una manera más libre. Y en realidad, si estudias matemáticas, vas a ver que a partir de René Descartes, o sea, desde el siglo XVII en adelante, 1600 y algo, la matemática empieza a crecer muchísimo gracias a lo que estudiamos ahorita, álgebra. Bien, regresemos al punto de que álgebra es aritmética con letras y seguimos analizando este caso de cómo representar una multiplicación de números o de letras, de literales. En este caso, el ejemplo es con el número 3. Allá habíamos visto que 3 por 3 por 3 da 27 y 3 por 3 por 3 por 3 4 veces da 81 y 5 veces da 243. Esto es para que veas cómo se complica una multiplicación. Si esto lo tenemos que hacer muchas veces, es enorme. Y como pudiste ver ahorita en la historia, la humanidad hace 500 años probablemente tenía que escribir estas cosas así de largas. Esto es muy ineficiente. Pero observamos que el 3 aparece en la primera expresión, en el 3 una vez, en el 9 dos veces, en el 27 tres veces, en el 81 cuatro veces y en el 243 cinco veces. Bueno, pues precisamente es lo que estamos buscando. ¿Cuántas veces se debe multiplicar el 3 por sí mismo? Y lo que hizo Descartes fue colocar ese numerito arriba a la derecha del número o de la expresión algebraica, de la literal. Así que 3 pues es una vez, por eso es 3 a la 1. 3 por 3 son dos veces 3 y el 2 arriba, le llamamos cuadrado. 3 multiplicado 3 veces, el 3 es arriba, en el que llamamos exponente, es al cubo, y 4 veces 3 a la cuarta y 5 veces 3 a la quinta. Eso fue lo que hizo Descartes, así de sencillo, pero imagina que no es una transición tan evidente, pues la humanidad no tuvo este lenguaje algebraico sino hasta hace muy poco en la historia en términos de nuestra raza. Hace apenas unos 400 años que empezamos a trabajar con álgebra, con lenguaje algebraico ya de una manera más formal. Entonces, ya con esta idea, ya estamos armados de la idea poderosa. Si pongo S por S por S por S por S por S por S, es decir, la S si las contamos son 8 veces, aquí hay 8 S, ¿cómo lo escribo?
pues s a la 8. Ese 8 significa que la s se va a multiplicar 8 veces. Y de manera abstracta, si es una multiplicación de s por s, por s, por s, muchas veces, ¿cuántas veces? N veces. N veces es cualquier número. Así es el álgebra, recuerda. Utilizamos las literales para representar un número que no conocemos. Ese n puede ser 3, o 100, o 1.000.000, o 150 trillones. Es cualquier número. Lo importante es que en esa multiplicación el término s, ¿cuántas veces aparece? N veces, lo estoy diciendo. Por lo tanto, el símbolo que yo estoy buscando es s a la n. Mira, esto es bien importante que lleguemos a este punto. Esta fue la idea genial de René Descartes, porque de ello se derivan las leyes algebraicas, las leyes de los exponentes. Es bien claro, bien sencillo, es una consecuencia de esta notación. Bueno, vamos a ver cómo es que sale esta x a la a por x a la b que sea igual a x a la más b, es decir, se suman los exponentes en una multiplicación. Bien, vamos a deducir esta ley, x a la a por x a la b igual a x a la a más b. Es una deducción, vamos a demostrar que así es. Solo tenemos que seguir nuestra propia construcción, lo que hemos hecho de manera intuitiva. El primer término, x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces? A veces. X a la a es multiplicar la x ¿cuántas veces? A veces. Y el siguiente término, x por x por x por x. ¿Cuántas veces? B veces. Es decir, que la x la voy a multiplicar por sí misma B veces. Ahora bien, ya puedo preguntarme si multiplico los dos, si multiplico las x en negro por las x en azul, x a la a por x a la b. ¿Cuánto va a dar? Sigamos haciendo la disección de esta idea. X a la a por x a la b. ¿Quién es x a la a? X por x por x por x. Y x a la b, x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces está la x a la a, la que está en negro? Está a veces. ¿Y cuántas veces está x a la b, la que está en azul? B veces. Entonces, ¿cuántas veces aparece la x en total? La x a la a, la que está en negro, aparece a veces. Y la x a la b, que está en azul, aparece b veces. A y b. En total, ¿cuántas son? Pues son a más b. Así de fácil. Por lo tanto, ya tenemos la ley. X a la a por x a la b es igual a x a la a más b. ¿Por qué? Porque observa, lo que hemos hecho es expandir todas las x's y luego sumarlas. Pero por supuesto que para eso sirve el álgebra, para no estar haciendo esas expansiones. Primero porque no sabemos cuántas veces es a ni b. O bien porque aún sabiéndolo el número puede ser absolutamente enorme, ¿no? Como 700 millones. O puede ser un número raro como 1.25 o una fracción 11 entre 7. En fin, es por eso la importancia de la ley. X a la a por x a la b es igual a x a la a más b. Una vez que ya tenemos esta ley, las otras casi son una consecuencia. Igual a x a la a más b. Esta fue la multiplicación. Ahora vamos al caso interesante de la división. La división siempre es una operación que causa algún problema entenderla, ¿no? Pero vamos a ver, x a la a entre x a la b. Bueno, pero ¿qué significa esto?
La ley dice que es x a la a menos b. Bueno, eso es lo que dice la ley, pero nosotros la vamos a deducir. No vamos a creer que esto es algo que nos dicen así es. No, vamos a deducir por qué x a la a entre x a la b es igual a x a la a menos b. Empecemos. Arriba, x a la a, ¿qué tenemos? X por x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces? A veces. Y abajo, x por x por x por x por x por x. ¿Cuántas veces? B veces. Arriba, a veces. Y abajo, b veces. Muy bien. Antes de seguir con la ley, vamos a regresar a la parte aritmética, porque recuerda, álgebra es como aritmética pero con letras. Y la división en números pues la sabemos hacer muy bien. ¿Quién es 4 a la quinta? ¿Y quién es 4 al cubo? Esto es igual, según la ley, 4 a la 5 menos 3 igual a 4 a la 2. Pero 4 a la quinta es 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Es decir, el 4 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces? 5. Entre 4 por 4 por 4, que es 4 al cubo. El 4 multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Y esto a qué es igual? Primero observamos que lo que hacíamos desde la primaria, desde hace muchos años en aritmética, si está arriba y está abajo lo podemos cancelar si son iguales. Entonces un 4 de arriba se cancela con un 4 de abajo, porque 4 entre 4 da 1, lo podemos quitar. 4 entre 4, 1 lo quitamos, y 4 entre 4, 1 lo quitamos. ¿Cuántos 4 quedaron? 2. 4 por 4, 4 al cuadrado. ¿Ya ves la idea? Bueno, ahora hagamos esto, pero en lugar de 4 pongamos x. X a la quinta entre x al cubo igual a x multiplicado por sí mismo 5 veces, x abajo en el denominador, x al cubo, x multiplicada por sí misma 3 veces. Y se cancelan 3x de arriba con 3x de abajo. En consecuencia queda x al cuadrado. X a la quinta entre x al cubo es igual a x a la 5 menos 3, que es igual a x al cuadrado. Pues ya tenemos la ley de la división. X a la a entre x a la b es igual a x a la a menos b. ¿Por qué? Arriba tenemos x por x por x por x por x por x. Y abajo también algo similar, x por x por x por x por x. Y empezamos a cancelar una de arriba con una de abajo. Así nos vamos. ¿Cuántas veces hay la x arriba? A veces. ¿Cuántas veces está abajo? B veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La a de arriba menos la b de abajo y queda a menos b, que es lo que dice la expresión de la fórmula. Ya tenemos la segunda ley. Hemos deducido la segunda ley. Nos faltan dos. Nos falta que x a la 0 es 1 y que 1 entre x a la c es igual a x a la menos c. ¿Estas leyes de dónde salen? Vamos a ver. ¿Quién es x a la a entre x a la a? Estoy dividiendo algo entre sí mismo. Ya sabemos de la aritmética que algo entre sí mismo da 1. 4 entre 4 da 1. 8 entre 8 da 1. 19.5 entre 19.5 da 1. Y entre y da 1. Un término dividido entre sí mismo siempre da 1. Por lo tanto, x a la a entre x a la a debe ser igual a 1. Pero la ley anterior dice que x a la a menos a es igual a x a la 0. Por lo tanto, x a la 0 es igual a 1. Hemos demostrado que x a la 0 es 1. Siguiente fórmula.
Vamos a ver el razonamiento para demostrar esta fórmula. 1 entre x a la c. Pero hay que recordar quién es 1. 1 es x a la 0. Lo acabamos de hacer. Por lo tanto, yo puedo escribir arriba x a la 0 entre x a la c. Y esto es igual a x a la 0 menos c, según la otra fórmula que acabamos de demostrar. Igual a x a la menos c. Ya tenemos las 4 leyes de los exponentes y vimos cómo con esa gran idea que tuvo René Descartes de poner así el exponente y seguir la consecuencia aritmética de colocar ahí el número y simplemente empezar a sumar y restar, salen de manera natural estas 4 leyes, estas leyes de los exponentes, que bueno, te las debes aprender de memoria, eso sí, no hay vuelta de hoja, pero ahora es como que más sencillo, ¿no? Ver que no es una definición que, mira, es así, no, en matemáticas todo tiene una explicación. Y vamos a leerlas. X a la a por x a la b es igual a x a la a más b, x a la 0 es igual a 1, 1 entre x a la c es igual a x a la menos c, y x a la k entre x a la m es igual a x a la k menos m. A veces decimos que la c, cuando el exponente está abajo, sube con signo negativo. Esa es una expresión que se usa bastante de manera cotidiana, pero con los ejercicios vas a ver que te acostumbras a ello. Ahora sí, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, pero te pido que si de pronto te falla un poquito la idea, repitas el video, porque es bien interesante ver que hay una demostración para estas cosas. Eso te hace ver que las matemáticas tienen una razón, hay una consecuencia lógica y te enseña a razonar. Y mucho del éxito del álgebra es que aprendas a razonar. Si te aprendes nada más la fórmula sin entender el razonamiento, ni ver cómo se llegó a esa fórmula, es lo peor que puedes hacer, porque pues probablemente puedas a lo mejor hasta pasar un examen, pero a largo plazo todo se te va a olvidar. Y no se trata de eso. La fortaleza de las matemáticas es que permanezcan en tu memoria y sobre todo que permanezca el razonamiento lógico-matemático, que es lo que te vuelve realmente fuerte. Muy bien, vamos a hacer ejercicios. Ahí están las 4 leyes. X a la k entre x a la m igual a x a la k menos m, x a la a por x a la b igual a x a la a más b, x a la 0 igual a x a la 1 y x a la menos c igual a 1 entre x a la c. Perfecto. Y las pongo ahí porque las vamos a ir usando. ¿Quién es x al cuadrado por x al cubo? Es igual a, aplicamos la ley, x a la 2 más 3 igual a x a la 5. Una más. X a la menos 8 por x a la 5 es igual a, sumamos los exponentes, x a la menos 8 más 5 igual a x a la menos 3, porque menos 8 más 5 es menos 3. X a la menos 11 por x a la menos 7 es igual a, se suman los exponentes, x a la menos 11 más x a la menos 7. Y ese término se simplifica como más por menos menos, y te queda x a la menos 11 menos 7 igual a x a la menos 18. Sé muy cuidadoso cuando aparezcan negativos o fracciones, y fracciones negativas por supuesto, y utiliza los paréntesis como en la expresión x a la menos 11 más paréntesis menos 7. ¿Perfecto? Hagamos más ejercicios. Por cierto, x a la menos 11 más paréntesis a la menos 7 es una expresión bastante complicada de utilizar, pero debes tener cuidado en ella, y normalmente pues en los libros o en algunas partes no se pone porque lo haces directo y saltas del paso 1 al paso 3. Pero ten cuidado con esto, mucho cuidado. Muy bien,
Más ejercicios. X al cuadrado entre x a la quinta. Esto es igual a, aplicamos la ley, esa, x al cuadrado menos 5, k menos m. Y esto es igual a x a la menos 3, x a la 2 menos 5, k menos m. K es 2, m es 5, igual a 2 menos 5 menos 3, x a la menos 3. Otro ejercicio, x a la menos 4 entre x a la menos 6. Cuidado, hay que utilizar los paréntesis. Igual a, ¿quién es k? Es menos 4. ¿Y quién es m? Es menos 6. Entonces, x menos 4 menos, entre paréntesis, menos 6. Cuidado, aquí es donde debes tener cuidado. Créeme que este punto es de los que cómo fallan los chicos en el salón de clases, en los exámenes, porque tienen poco cuidado al manejar el negativo. Entonces acostumbra a usar paréntesis. Ya cuando tienes experiencia, pues te lo saltas y dices menos por menos más, y el menos 6 de abajo ya lo subes como más 6. Pero al principio no lo hagas, si no tienes la suficiente experiencia. Tendrás que resolver varios ejercicios para llegar a ese grado de experticia, ¿no? De expertise en el manejo del álgebra. Igual a x a la menos 4, menos por menos más, entonces es más 6. Menos 4 más 6 es 2, por lo tanto esto da x al cuadrado. Un ejercicio más, x a la menos 14 entre x a la 11. Igual a, ¿quién es la k? Menos 14. ¿Y quién es la m? 11. Escribimos entonces x a la menos 14 menos 11. Igual a menos 14 menos 11 menos 25. Un ejercicio más. X a la 8 entre x a la menos 13. Y esto es igual a, una vez más, ¿quién es k? 8. ¿Quién es m? Menos 13. Recuerda que debe subir como menos la m, entonces va a ser menos menos 13. Aplicamos la ley, x a la 8 menos menos 13, menos por menos más, igual a x a la 8 menos por menos más 13, x a la 8 más 13, y 8 más 13 es 21. Utilicé 4 ejercicios porque están las combinaciones de b, 2 y 5 son positivos a la izquierda, luego menos 4 y menos 6 negativo y negativo, menos 14 y 11 es negativo y positivo, y 8 y menos 13 es positivo y negativo. Te hice combinaciones para que vieras cuál es la mecánica de la utilización de la fórmula. Hagamos más ejercicios. X a la 0 igual a 1, sencillo. A a la 0 igual a 1, G a la 0 es igual a 1, bueno, esto es realmente sencillo. W a la 0 es igual a 1, lo que sea es igual a 1, pero no tan lo que sea, Hay una condición, x a la 0 es igual a 1 si x es diferente de 0. Recuerda que esta demostración la sacamos de una división. En ese momento no te lo señalé porque era complicado el razonamiento. Pero decimos que una cosa entre otra es 1, que es el razonamiento central que utilizamos. Pero esa cosa no puede ser 0. Porque 0 entre 0 no tiene sentido. Nada entre nada no tiene sentido. Tiene que ser una cantidad que exista, que sea diferente de 0. Por lo tanto, x es igual a 1. Pero necesitamos que la x no sea 0. Esa es la condición general. Y eso sí ya completa las fórmulas que estuvimos estudiando. Como las vimos al principio, le faltaba esta declaración. Continuemos. En consecuencia, x a la menos c es igual a 1 entre x a la c, la última fórmula. Pero la x no puede ser 0. Porque 0 a la algo no tiene sentido. Por lo tanto, aquí también
aplica la restricción, x es diferente de 0. Y también tendrá que aplicar en la fórmula que está en morado arriba, x a la k entre x a la m igual a x a la k menos m. La x no puede ser 0. En general, la x no puede ser 0. Uno entre x a la 4. ¿Qué ley aplicamos? Y x a la menos c. ¿Quién es c? Es 4. Entonces x a la menos 4. Un ejercicio más. 1 entre x a la menos 15. ¿Quién es c? Menos 15. Por lo tanto, usado va a ser arriba menos 15, porque la c es menos 15. Y la c va a subir y se le va a aplicar el signo negativo. ¿Cómo lo indica la fórmula? X a la menos 15. Por lo tanto, menos por menos más, x a la 15. Y aquí, mira, esto es lo que utilizamos en lenguaje cotidiano y decimos que si abajo está como positivo, observa 1 entre x a la cuarta, el 4 es positivo, sube como negativo. Y por otro lado, en x a la menos 15, el exponente es negativo y sube como positivo, resulta positivo al aplicar la fórmula. Ten cuidado aquí, porque luego se confunden con las leyes de las multiplicaciones, ¿no? Que más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Y confunden eso con las leyes de los exponentes. Ten cuidado, por favor, y no confundas lo que estamos haciendo aquí con las leyes de los exponentes con las leyes de la multiplicación y la división de los signos. Estas son las leyes de los exponentes. Vamos a leerlas. X a la a por x a la b es igual a x a la a más b. X a la 0 es igual a 1. 1 entre x a la c es igual a x a la menos c. Y x a la k entre x a la m es igual a x a la k menos m. Y aquí falta la nota. La x no puede ser 0. Hemos llegado al final del video, que es un video más conceptual, y más adelante haré un video en que es más operacional totalmente, solo resolver y aplicar las leyes. Pero es muy importante que entiendas de dónde vienen. Créeme, si entiendes de dónde viene y cómo se deduce, va a ser de manera muy transparente que tú la apliques en problemas específicos, porque el concepto va a estar sólidamente anclado en tu memoria y en tu razonamiento. Y eso es lo que realmente a mí me gustaría que ocurriera con estos videos que estoy realizando con mucho gusto para ustedes. Te espero en el siguiente video aquí en Aprender en la Red. Hasta entonces.